Buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios me le bendiga a todos. Permítame tomar un poco de su tiempo para entrar en meditación con un tema que es tanto para creyente como para no creyente, es tanto para cristiano como para no cristiano. Es decir, es tanto para impíos como para el que no es impío. Y yo quiero que meditemos algo. Y el tema que quiero hablarle es en cuanto a la ley de Dios. La mayoría de las iglesias enseñan que la ley de Dios no hay que guardarla, que ha sido abolida. Muchos toman citas o se apoyan de citas como de Gálatas capítulo 5, Romano capítulo 5 también, Romano capítulo 12, Romano capítulo 6. Muchos se apoyan de esas citas bíblicas para decir que la ley de Dios no hay que guardarla y que Cristo abolió la ley en la cruz. Pero ahora yo quiero que meditemos en algo. Un juez, para llevar un caso, ¿de qué se vale el juez? Se vale de una ley. Un juez, para ser juez, tiene que existir la ley, porque la palabra juez no existiera si no hubiera ley. Por ende, que para el juez llevar el caso y determinar un fallo o en contra o a favor del que está siendo juzgado, necesita la ley. Por ende, que si las iglesias, la mayoría, enseñan de que no hay que guardar la ley de Dios, entonces, mi pregunta es, para tú decir que alguien está haciendo algo malo, ¿de qué te vales? Debe de valerte de una ley que diga que esa persona está violentando, que esa persona está haciendo algo que es una infracción, que es indebido. Porque sin ley, dice la palabra de Dios, Romanos 7:8, el pecado está muerto. Entonces, si el pecado está muerto, quiere decir que las personas no figuran como pecadores, porque está muerto el pecado, según la interpretación que le dan la mayoría de las iglesias a que la ley de Dios ha sido abolida. Entonces, si la ley de Dios ha sido abolida, ¿para qué predican? Entonces, ¿le vamos a predicar a gente que no figuran como pecadores? Porque según la palabra de Dios, dice en 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si la ley de Dios ha sido abolida, ¿de qué tú me vas a corregir? ¿De qué vamos a corregir a la gente? Porque por medio de la ley, dice la palabra, se conoce el pecado. Romano 3:20. Por medio de la ley. Pero si ya la ley está abolida, entonces las personas no figuran como pecadores. Eso según la interpretación que le da la mayoría de las iglesias a la palabra de Dios. Entonces, vamos a meditar en algo. Las iglesias le predican al que no es creyente que tiene que arrepentirse para que se salve. Entonces, si no hay ley, y para decir que una persona está cometiendo algo malo es por medio de la ley, entonces si no hay ley, ¿de qué le vamos a decir que tiene que convertirse? Si no hay ley, ¿de qué le vamos a decir a esa persona que tiene que arrepentirse, que tiene que convertirse? Entonces, si no hay ley, y por medio de la ley es que se indica que alguien está haciendo algo malo, ¿para qué se le predica? Si no hay ley, ¿por qué la mayoría de las iglesias predican que no fornicarás, que no adulterarás, que los idólatras, ni los homosexuales, ni los hechiceros heredarán el reino de los cielos? Entonces, si no hay ley, ¿por qué se mencionan esas cosas? Si la ley ha sido abolida. Entonces, para tú saber que una persona es idólatra, para tú saber que una persona es hechicera, para tú decirle que una persona es ladrón, si no hay ley, y si no existe la ley y Cristo la abolió, entonces la persona figura como que no está haciendo nada malo.
Entonces, ¿con qué tú le vas a decir a él que él es un adúltero, que él es un hechicero, que es un homosexual o que el homosexual está haciendo algo malo? ¿Con qué ley le dirá eso? ¿En qué te va a basar para corregirlo? Entonces, ¿vas a corregir al que no tiene pecado? ¿Vas a corregir al que no figura como un pecador? Porque ¿para qué se predica el evangelio? No es para que la gente se convierta. ¿Y de qué se tiene que convertir la gente? Y cuando Cristo dice en los libros de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el capítulo 2 de Apocalipsis, que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Si no hay ley, ¿qué es lo que tiene que vencer? El pecador. Y sin ley al pecador no se le llamaría pecador, porque no hay ley, no existe, el pecado está muerto. Meditemos en algo por un momento. Digamos que una prostituta se te desnuda para fornicar contigo. Si no hay ley, entonces, ¿qué sentido tiene la tentación? Porque si no hay ley, tampoco la tentación existe. Ponte a meditar en esto. Si no hay ley, la tentación no cobra sentido. Cobra sentido cuando el mandamiento te dice, no fornicará. Es que cobra sentido la tentación. Entonces, si no hay ley, ¿por qué el enemigo se afana tanto por tentar a que la gente peque y haga cosas malas y desastres? Hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar de estas falsas enseñanzas, porque la ley siempre ha estado latente y Cristo dijo que Él no vino a abolir su ley, ni a los profetas, sino a cumplir, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley de Dios pasará. Hasta el momento, ni el cielo y la tierra han pasado. Por ende, que ni uno de los preceptos de la ley de Dios han sido abolidos. Entonces, hermanos y hermanas, las iglesias que enseñan eso, la mayoría de los cristianos que enseñan que no hay que guardar la ley de Dios, no están dispuestos a abandonar su propio yo perverso, su propio yo egoísta, que es denunciado por la ley de Dios. Es decir, las personas te dicen, cree en Jesús y vive una vida así y ya. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a abandonar la perversidad. Quieren creer en Jesús, pero no quieren convertirse a Jesús.